La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que esta paz llegue a tu vida, llegue a tu familia, llegue a tu hogar, llegue a tu corazón. Estamos en el tercer día de esta novena, de este caminar en preparación al nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es una alegría poder estar con ustedes desde cualquiera de las plataformas de Suyapa Medios para orar juntos y prepararnos así, como dicen varios cantos, preparar nuestro corazón como un pesebre donde vuelve a resurgir o reaparecer aquel Belén donde nació Jesús, nuestro Señor. Como cada día nos estamos poniendo en primer lugar en las manos del Señor. Así que los invito a que oremos juntos. Glorioso San José, protector de la Sagrada Familia, enséñanos a escuchar y obedecer la voz de Dios con confianza plena. En esta Navidad, ayúdanos a imitar tu ejemplo de fe y amor incondicional, para que podamos ser instrumentos de paz en el mundo. Amén. Habiendo orado, es necesario ahora que nos dejemos iluminar por la palabra del Señor. La palabra es la que nos va guiando, nos va indicando el camino. Como dice el Salmo, lámpara es tu palabra para nuestros pasos y una luz en nuestro sendero. Razón por la cual los invito a que escuchemos atentos el Evangelio para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Señor, Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este bello pasaje del Evangelio según San Mateo nos presenta algunos de los personajes involucrados en todo el ambiente del Adviento. Un poco complicado lo que acabo de decir, el ambiente del Adviento. Y ahí aparece María Santísima, como no, ella que está esperando, que está encinta, la que va a dar luz al Salvador. Pero también aparece San José, que juega un papel fundamental, como hemos escuchado, y que la situación de él en este contexto es bastante compleja. Quisiera leer un comentario que tiene esta Biblia sobre este momento en el cual José o San José ha escuchado un mensaje de parte de Dios que ha traído el ángel. Vean los elementos interesantes de este texto. Dice que en primer lugar el ángel explica a José el misterio de la concepción virginal y notifica el papel que le corresponde en la historia de la salvación. Como hijo de David y esposo de María, introduce a Jesús en la ascendencia davídica y da con ello lugar al cumplimiento de las profecías conforme a las cuales el Mesías sería hijo de David. José, como hombre cumplidor de la ley, no podía recibir a María en aquellas condiciones, pero como hombre bueno quiere desentenderse de la manera que le ocasionase el menor daño. Según la escuela de Gilel, cualquier motivo era suficiente para desentenderse de su mujer. En el versículo 23, él descubre el sentido más profundo de lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Y en el versículo 25, trata de excluir toda vida matrimonial anterior al nacimiento de Jesús. La virginidad perpetua de María, que a lo largo del Evangelio más bien se supone, es uno de los elementos más firmes y constantemente afirmados por la tradición. José le toca jugar un papel fundamental y su razón de estar en el Evangelio de Mateo es precisamente para asegurar
que en Jesús hay una ascendencia davídica y que en Él se cumplen las profecías. Sin embargo, también es fundamental reconocer a José como un hombre obediente, como un hombre bueno, como un hombre justo. No fue fácil para José. Está comprometido con María y de repente María dice que está embarazada. Según la ley judía, él tenía, en primer lugar, el derecho de presentarla para que la juzgaran y ella muriera apedreada. Y en segundo lugar, tenía la causa justa para desentenderse de ella, porque la ley se lo permitía. Sin embargo, José es un hombre justo, es un hombre bueno, y entiende por medio del mensaje del ángel el plan más grande que Dios estaba manifestando y que le estaba invitando a formar parte. Este José, ¿cuánto podemos aprender de los personajes del Adviento? Hoy San José, este hombre bueno, este hombre justo, este hombre lleno de fe y este hombre obediente. En este caminar estamos haciéndolo con ustedes de la mano del Señor, que nos lleva por medio de su Espíritu Santo, nos ilumina por medio de su palabra. Lo compartimos con cada uno de ustedes en sus hogares, en el trabajo, en el hospital, donde quiera que estén. Pero también lo hacemos con buenos amigos que nos han venido a acompañar para orar juntos, para cantar, para meditar y bueno, para caminar y prepararnos para el nacimiento del Redentor. Nuestro hermano Douglas Velázquez. Querido Padre José, mucho gusto. Realmente es muy lindo acompañarles y hoy sobre todo en esta novena y con esta explicación tan hermosa que ha dado ahorita, hablar un poquito pues sobre este personaje tan icónico, a veces como no tanto tiempo nombrado en los pasajes bíblicos, ¿verdad? Pero aquí ya se mira un poco la humildad de Douglas, porque yo antes de hablar de San José quiero hablar de él. Nuestro hermano Douglas pertenece al Ministerio de Resurrección. Así es. Y además peregrina, vive su fe en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima, mi abuela. Así es. Casado, soltero. Casado. Con hijos. Con hijos. ¿Con cuántos? 3. 3 hijos. Casado y con 3 hijos. Y realiza su apostolado, su misión a través de la música, el Ministerio de Resurrección. Y hemos dicho peregrina en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Así es, Padre. Bueno, una alegría estar aquí para compartir. Así es, Padre. Realmente estamos llenos de alegría y pues tratando de poder compartir un poquito sobre este tema, ¿verdad? Realmente es algo hermoso. O sea, se habla de nuestra Madre María también, pero San José tuvo un papel importante. San José, sí. De hecho, vamos a hablar de San José como modelo de fe y modelo de obediencia. Ambas realidades bastante complejas. No podemos pasar a un lado el tema de la obediencia de José, que no fue tan sencilla, porque uno lee el Evangelio y qué bonito, José estaba dormido, le habló el ángel, y bueno, y él hizo caso, parece inmediatamente, pero siempre el Evangelio nos permite además pensar otras realidades, nos permite adentrarnos en el misterio y pensar en un hombre que le ha tocado una realidad compleja, asumir la voluntad de Dios, aunque quizás no la comprendía, en contra de un sistema religioso, legal, en torno a un ambiente social. Le toca ir en contra de todo eso para aceptar la voluntad de Dios y obedecer aun cuando no la comprende. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué te llama atención, Douglas? Sí, Padre, realmente lo que usted decía, de repente nos deja como para utilizar un poquito más la imaginación, o sea, realmente transportarnos a esas, en ese tiempo. Lo que usted decía, realmente, por ejemplo, no era fácil solo decir, mira que estoy embarazado, mira que estoy embarazada. No, eso era un gran problema en aquellos tiempos. Y todavía lo es hoy. Y lo es. Y entonces, incluso, o sea, el hecho de que escuchar la voz del Señor, o sea, Él es humilde, sí, Él es obediente, Él escucha la voz de Dios también, como María lo hizo. Entonces, hay tantas cosas que rescatar del personaje de San José que nos tiene que llevar a nosotros a tratar de imitarle sobre todo, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, descubrir estas características hermosas, ¿verdad? En el caso, imagínense que llega a su casa su esposa y dice, estoy embarazada. Claro, ¿verdad? claro. Eso era bien difícil. El tema de la obediencia es un tema fundamental en nuestro seguimiento de Jesús, sobre todo cuando toca obedecer algo que parece incomprensible
o algo que no responde a lo que nosotros estábamos pensando. Y ahí radica ese testimonio que nos presenta hoy José en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Porque es fácil obedecer cuando yo comprendo. Así es. Cuando yo comprendo, pues es fácil obedecer. Pero cuando yo no comprendo, cuando todo aquello no encaja en mi manera de ver las cosas, no encaja en la perspectiva, no encaja en el horizonte y que de hecho parecería extraño, ¿no? Porque es decir, ¿cómo Dios me está pidiendo que yo asuma esto? Por eso decía ese momento, y me encanta porque el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha invitado y él tiene en su escritorio San José dormido y se ha hecho una devoción bastante grande a partir de su santidad, el Papa Francisco, y que el Señor nos habla en todo momento, hay que saber escucharlo, pero no solo escucharlo, tener la valentía de obedecer aun cuando no comprendemos. No sé si en tu vida alguna vez te ha tocado ver realidades de fe en tu propia historia, las cuales no comprendes, pero toca confiar. Muchas veces, Padre. Realmente en nuestras vidas pasamos tantas situaciones y bueno, como dice usted, cuando todo está bien es muy fácil creer y actuar de repente. Porque el primer paso, sí, llegó el mensaje a José. Por ejemplo, en el caso de José llega el mensaje, pero después hay una respuesta de él, ¿verdad? Él asume. Y nosotros, y usted me dice, ¿te ha tocado en algún momento? Sí, me ha tocado muchas veces, ¿verdad? Muchas veces en mi vida en las que a veces sí llegan las tribulaciones, porque esa era una prueba para José. Así llegan a nosotros varias tribulaciones, tormentas, noticias, tantas cosas que pueden afligirnos, asfixiarnos. Es más, si nosotros no, sin duda, ahí está el detalle. ¿Cuál es nuestra respuesta? Si es confiar en el Señor al final, si es entregarle esa situación al Señor al final. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que quiere el Señor, mejor dicho, que nosotros encontremos o descubramos de acuerdo a esa situación, después de esa situación? Entonces, Dios siempre hace llamados, Dios manda mensajeros, Dios utiliza formas, pero el cómo nosotros respondemos ante esas situaciones es el asunto. Has dicho algo bastante interesante vinculado al tema de hoy, que es San José, como este hombre, como este maestro de fe y de obediencia, que es el tema de la fe. Claro, cuando yo creo, confío. O sea, que has dicho el tema de confiar. Para obedecer hay que confiar y para confiar hay que creer. Entonces, todo brota de la experiencia de la fe, del creer. Y esta confianza que hemos de poner en el Señor, que aunque a veces, insisto, a veces en tu vida habrán realidades que tú no entiendes, que no encajan, a veces que no tienen lógica humana, pero están desde la perspectiva de la lógica divina, de la lógica de nuestro Señor, de nuestro Padre, que comprende muchísimo más que nosotros cuál es el proyecto que Él ha pensado para que vivamos plenamente y felices. Pero hay que hacer ese salto de confianza, movido por la fe, que nos invita que nos mueve a obedecer aquello aún en contra de la lógica, de mi manera de pensar, de lo que yo creería e incluso más allá de lo que yo quiero, porque eso todavía lo hace más complicado y no vamos a entrar en ese tema porque ya luego hacer coincidir mi voluntad con la de Dios, ya vamos a hablar de otras cosas. Pero quisiera, antes de la primera interpretación, porque también hemos venido a cantar, estamos preparándonos para celebrar la Navidad en esta novena del Niño Dios, esta novena antes de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es creer para confiar y confiando obedecer aun cuando no comprendemos. Douglas, ¿qué vamos a cantar? Mire, vamos a cantar un canto, lo escribí hace poco tiempo, se llama Siervo Fiel. Siervo Fiel, es tuyo. Sí, es mío. Un canto sobre San José de Douglas Velázquez. Así es. Tu obediencia fue perfecta, grande tu humildad. Con tu amor inquebrantable hiciste llenar de esperanza a la familia y seguridad. Con tus manos laboriosas al andar. Descendiente del linaje
el rey David. Escogido de lo alto supiste vivir, en compromiso con María, Madre mía y del Señor, la alegría, el Evangelio, tu misión. Poco hablan de su historia y qué gran legado nos dejó. El trabajo, el testimonio, toda su vida la entregó. Siervo fiel que en el pesebre aquel niño arrulló, intercede por nosotros, que el consuelo llegue hoy. Siervo fiel, que escuchas el consuelo. Siervo fiel, que escuchas el clamor. Aclamamos todos juntos, aclamamos todos juntos. Un milagro hoy, tu intercesión, oh siervo fiel. El siervo fiel, el siervo fiel. Me encanta el título, ¿no? Porque el tema de la fidelidad de José, el tema de esta fidelidad que brota precisamente de su fe, que lo convierte en un siervo fiel a lo que cree, fiel al Señor, fiel al proyecto pensado por Dios y luego manifestado por el ángel. Hay esta imagen de José dormido, a mí me encanta, sí. Porque a veces en la misa la gente está dormida, sobre todo en las misas sí. O muy temprano o en horarios pesados, sí. Al mediodía, 3 de la tarde, y entonces uno mira a la gente un poco dormida, ¿no? Y antes de pensar, de rezar en torno a esta imagen de Jesús durmiendo, yo tendía a estresarme, decía, la gente está dormida en la misa, qué barbaridad. Pero ya luego, contemplando y meditando este misterio de este Evangelio en el capítulo 21, versículo 18 al 25, con un José dormido y que hasta cuando estaba dormido el Señor se le manifestó. Entonces yo más bien ahora hablo más bajito en la homilía, digo, que duermen tranquilos. Puede ser que no me escuchan a mí, pero puede ser que el Señor Jesús les está hablando en ese momento mientras están durmiendo. Qué tan complicado, qué tan fácil escuchar la voz de Dios hoy en día, porque José, para obedecer, tuvo que escuchar. ¿Cómo lo miras, Douglas? Hoy en día, escuchar la voz de Dios. ¿Es fácil, es complejo? ¿Qué nos dice el mundo? ¿O qué obstáculos nos pone el mundo? ¿Cómo ves esta escucha de la voz de Dios? Bueno, Padre, es que realmente hoy en día hay tantas voces. Tantas voces, por ejemplo, nosotros escuchamos o creemos lo que dice el periódico, creemos lo que dice tal libro, creemos a veces hasta lo que dicen las novelas. Bueno, pero al escuchar el mensaje del Señor, a veces, bueno, somos bombardeados por tantas cosas, hoy tantas cosas, redes sociales, que en la televisión, que en las redes sociales, etc. Y es bien difícil porque a veces perdemos el norte. Dios siempre quiere hablarnos y claro, el Señor nos habla en la Eucaristía, el Señor nos habla en la palabra del Señor, ¿verdad? En los laudes, el Señor nos habla en el rosario, que es tan bíblico también, ¿verdad? Tantas formas, pero sí, sin duda, hay algo que nos despierta el buscar oír al Señor y es la necesidad, Padre. Yo analizaba sobre eso. La necesidad, cuando nosotros tenemos necesidad, buscamos al Señor en todos lados y a veces hasta lo buscamos en lugares equivocados. Esto es súper interesante, sí. Perdón que te haga como este pequeño corte porque me encantó. Brota de un modo natural la necesidad. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza a experimentar vacíos. Así es. Al experimentar estos vacíos, se empieza a dar cuenta que lo temporal no lo llena, no le da plenitud, no le da el gozo que anhela, no le da la felicidad buscada, porque en lo temporal encuentra momentos de alegría pasajeros. Y es ahí donde empieza a buscar, en esa búsqueda, porque necesita
empieza a buscar y a escuchar de diferentes lados. Y como bien decía, tantos lugares ahora, me llama la atención, los médicos están sufriendo, por ejemplo, porque el TikTok se ha convertido en el nuevo médico. Y los pacientes llegan ya con las recetas que han encontrado en TikTok. Nos pasa hasta los sacerdotes en la confesión, ¿eh? Sí. Llega la gente, ay, pero es que escuché en TikTok, padre. Madre santísima, la moral de la iglesia no se aprende en TikTok. Bueno, poder hacer que alguno enseñe algo por ahí positivo, no vamos a descartar que estos medios son una herramienta positiva. Pero es este bombardeo. José, en la tranquilidad, pudo escuchar la voz de Dios manifestada por medio del ángel, que le mostró el camino que, aunque era complejo, debía de asumir. Y José fue capaz y fue valiente de escuchar la voz de Dios. No es fácil escuchar en este mundo, en medio de tantas voces, como bien decía ahora nuestro hermano Douglas, tener claridad para escuchar al Señor. Yo creo que se hace fundamental en momentos de silencio, de paz, porque en el sueño es lo que hay, ¿no? Así es. Eso también pensaba ahorita. Necesitamos esos momentos. A él se le habló en un sueño, dices. Pero yo me imagino a José también una persona de fe, creyente, orante de repente también. Se enfrenta ante esa realidad, ante ese mensaje, pero en la tranquilidad, ahí, descansando, ¿verdad? Él está descansando cuando le habla el Señor. Dios nos habla de tantas formas y también ahorita se me venía, Dios nos habla por medio del amigo. Claro que Dios nos habla en la confesión, el Padre, ¿verdad? Dios nos habla con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos. Entonces, Dios nos habla de muchas formas, pero en la oración, en la oración, en el silencio. Hay que buscar, hay que tratar de... La gente dice, pero es que yo no puedo. No, pero es que busquemos el momento en la palabra. Hay que reflexionar. Hoy tantas formas, porque como decíamos que no todo es malo, yo decía redes sociales. No, hombre, hay tantos hermanos también, predicadores católicos, por supuesto, sacerdotes que se refieren también, que se dedican a la prédica. Yo ahí tengo varios grupos donde ahí me cae la lectura diaria. Sí. Yo hago mis reflexiones diarias. Padre, todavía necesito que usted me lo envíe a mí también. Entonces, esta es una forma, pues, claro. O sea, una forma directa, porque el celular lo tenemos casi a la mano siempre. Claro. Entonces, Dios nos habla de tantas formas, pero sí, en la oración, en la tranquilidad, en la paz, ¿verdad? Así como yo me imagino, miren cuando el Señor también, el ángel le habla a María y también a José también le revela que tienes que huir. Toca a veces moverse, la dinámica. Hay otro canal por el cual nos habla el Señor, es la música también. La música. Así que vamos a ver qué nos dice ahora el Señor a través de la música en la voz de Douglas Velázquez. ¿Qué vamos a cantar Voy a ahora? cantar un canto muy antiguo. A mí me encantan los cantos que son viejitos, que tienen un mensaje especial. Y ya que hablamos de José, también vamos a hablar de María también y cómo amó también a su esposo José, cómo le acompañó también. Bien, entonces, fantástico. Vamos a cantar este canto. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor le rinden el honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador. ¿Quién es, hermanos, ahí en casita? María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies
el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. ¿Quién, hermanos? María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María Santísima, nuestra Madre, la Madre de Jesús y la esposa de José, el hombre justo, el hombre de fe y el hombre obediente. Una palabra final, Douglas. Bueno, Padre, realmente especial. O sea, hay tantas cosas de hablar sobre María, sobre José, especialmente. Bueno, hoy estamos en Adviento preparándonos para Navidad y que vivamos la riqueza de la escucha, de la búsqueda del Señor. El Señor siempre nos quiere hablar, siempre nos quiere conducir. Hay tantas maneras, hoy lo hemos compartido. Y pues feliz, contento de acompañar hoy en este programa, Padre, realmente y con usted, ¿verdad? Nuestro tercer día en esta novena en preparación al nacimiento de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, este pequeño niño, el Emmanuel, este Dios cercano que viene a nuestra vida. Que sigamos caminando a la luz de la palabra, juntos, como amigos, con hermanos, cantando y preparándonos para celebrar con gozo el nacimiento del Redentor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.